oculta. El metamensaje acá sería que la tecnología no solo puede conectar con planos ocultos, sino que puede ser como una herramienta de dominación de lo invisible. Obviamente que la serie lo demuestra, lo muestra. Hola, hola, mis queridas amigas, amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro, en una nueva cita de Entre Mates y Arepas. Y sí, estamos en el mes de diciembre, 5 de diciembre, viernes 5. El año se ha ido y estamos a punto, a 4 semanitas de que el año se termine y que definitivamente le demos la bienvenida al 2026. Y este mes vamos a estar hablando de temas importantes y vamos a iniciar el mes de diciembre hablando de el fenómeno de Stranger Things, una serie que lanzó a Netflix de una forma muy avanzada, permitió que el streaming se estableciera de una forma muy masificada, pero que está cargada de mucha información y que tiene mucho simbolismo y que las personas no se han detenido a analizar ese simbolismo que está dentro de lo que es Stranger Things. Así que, como siempre, para iniciar el programa del día de hoy, vamos a invitar a nuestro querido Armando Azeglio. Armando, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Greg, ¿cómo andás? Saludos desde la Argentina con un matecito caliente para empezar a Sí, hablar cuando volví. Sí, el día de hoy entonces vamos a estar hablando de este tema realmente importante de lo que es Stranger Things, este fenómeno que transformó a todos estos niños en lo que es adultos y que realmente los vimos transformarse en la pantalla. Y eso es una de las cosas que me inspiró a hacer el programa el día de hoy, de este viernes 5 de diciembre, porque se transformaron enfrente a nosotros. Pero hay cosas que hay allí dentro de Stranger Things que definitivamente son realmente importantes. Así que vamos, como siempre, para iniciar nuestro programa el día de hoy, a invitar a nuestro querido Armando a que pueda iniciar. Armando. Nada, cuando vos me dijiste que preparáramos, viste, un programa sobre esto, me llamó la atención. O sea, mi hija más chica, Jazmín, la había visto, o sea, la ha visto la serie y fue la que me guió sobre, no sé, los temas que tenía que ver y qué sé yo. Me llamó mucho la atención. Primero, qué es Stranger Things para las personas que son profanas? Es una serie, como vos lo dijiste, que mezcla varias cosas. Ciencia ficción, terror y aventuras de adolescente, digamos, en la parte, es como si fuera un iceberg, ¿no? Tiene una parte que es visible y 7 partes para mí que están escondidas de acuerdo a la tarea que hice de investigar, ¿viste? Para hacer esta transmisión. Esta serie transcurre en los años 80. Yo en los años 80 era un adolescente. Entonces, me resulta la semiótica, la estética, la iluminación, de eso sabes más que yo, muy familiar porque es un lenguaje al que yo me había habituado cuando era joven, ¿no? Y transcurre en un pequeño pueblo donde empiezan a pasar cosas extrañas, como la desaparición de un niño y la aparición de una niña, Eleven, con poderes especiales. ¿Por qué dicen las personas, o se está diciendo que no es solo una serie? Porque Stranger Things, como te dije, no solo cuenta una historia, no solo rinde homenaje a muchas películas y libros clásicos de los 80, sino que toma elementos conocidos como niños en bicis, experimentos secretos y monstruos y los mezcla en una nueva forma que se siente familiar si vos creciste con esta estética. Y toma también esta serie el horror, el horror, lo que los yankees llaman horror, como una metáfora. Es decir, el terror aparece en la serie como monstruos con otra dimensión, pero no solamente está ahí para asustar, porque a veces parece como pueril, digamos, la representación del horror, sino que viendo la serie, para mí representa, y haciendo un análisis de los contenidos, representa este horror cosas más profundas, como los miedos, los traumas, los problemas de la sociedad o de los personajes.
Hay, por ejemplo, dentro de la serie, una dimensión oscura, la que se llama Upside Down, que puede entenderse como una forma de hablar del dolor, del oculto, de lo que reprimimos como personas y como sociedad. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, la gente en la serie es muy ecléptica y mezcla, junta muchos estilos de narración. A veces una historia de terror, a veces es una aventura juvenil, otra es un drama o es un thriller de conspiración. Pero todo al final se conecta de forma coherente y esto forma parte del encanto de la serie. Como te dije recién, usa muchos elementos visuales y de sonido para crear una atmósfera muy fuerte. Luces tenues, niebla, música electrónica. Todo esto ayuda a crear una sensación de misterio, de peligro y sobre todo de nostalgia ochentosa o ochentera. Es como si vieras por momentos una película vieja, pero hecha con técnicas modernas. ¿Y qué dice sobre los personajes? Aunque se usan una tipología de personajes que hemos visto o no hemos cansado de ver ad nauseam en las series, de leer, yo que soy más lector, como el héroe, la chica rara, el policía solitario, desarrollan muy bien estos personajes. A lo largo de las temporadas, como dijiste, cambian, crecen, se equivocan, y esto le da más profundidad emocional a la serie. Entonces, ¿por qué ha sido tan importante? Y para mí, no sé, es una opinión, ¿no? Porque ha logrado mezclar elementos viejos con elementos nuevos de una manera emocionalmente poderosa. O sea, no es solamente, repito, una serie con monstruos, es una historia sobre la amistad, sobre el miedo, sobre el amor, sobre la pérdida, contada, donde parece una serie, ¿no?, de ciencia ficción, o una historia de ciencia ficción con niños y monstruos, pero en realidad es una serie que usa esa historia para hablar de temas mucho más profundos, con una estética ochentera, y donde la nostalgia es solamente un adorno, ¿no? Es parte de cómo se cuenta, de la forma en cómo se cuenta la historia. Pero esta forma y este terror sirve para mostrar partes no visibles, digamos, de la sociedad o de la humanidad con un estilo muy, muy reconocible. Eh, Me llamó mucho la atención la existencia del Upside Down, ¿no? Como territorio de lo simbólico, que es como, yo lo identificaría como entre el inconsciente del trauma y el desorden social. En Stranger Things existe esta dimensión, que no es solamente una dimensión paralela a la que habitan los monstruos, sino que es un dispositivo narrativo, o sea, forma parte el Upside Down dentro de la serie de un dispositivo narrativo cargado de sentido simbólico o casi mitológico, que va a permitir al espectador conectar con lo más profundo de la psique humana y de la estructura social. Y ahí me metería, viste, con algunos elementos de análisis desde lo junguiano, ¿no?, desde la psicología junguiana. Desde la perspectiva junguiana, el Upside Down representa lo que Carl Gustav Jung denominó el inconsciente colectivo, es decir, un reservorio compartido por la humanidad en este inconsciente de miedos, de imágenes y de arquetipos o de formas arquetípicas universales. No es casual que esta dimensión, o en esta dimensión de la narrativa de Stranger Things, todo esté cubierto con una sombra, con frío, que sea silencioso, que esté poblada de ruinas. Para mí el Upside Down es lo reprimido por el mundo consciente, lo que la sociedad no quiere ver ni quiere enfrentar. Y está muy bien representado, magistralmente representado para mí en la serie. Este mundo, el Upside Down, es la sombra junguiana hecha materia. Es la parte más oscura del yo, de lo que reprimimos, de lo que negamos inclusive de nosotros mismos como personas. Y es por eso que se manifiesta con monstruos que salen desde allí hacia la realidad cotidiana, y eso tiene mucho
¿cómo se llamaba este escritor? Stephen King. Y en realidad hay muchas citaciones en la serie, autores y series y lenguajes de culto. Stephen King está muy bien representado ahí. Pero digamos que estas formas, estos monstruos que salen de allí, representan, ¿no?, las pesadillas, las heridas no sanadas, los temores infantiles convertidos en una amenaza real. También este Upside Down, para mí, a nivel psicológico, puede significar, digamos, la metáfora del trauma no procesado. Si vos pensás en Will Byers, el niño secuestrado por este mundo sombrío, su regreso no implica solo un rescate físico, sino el retorno de alguien que ha sido marcado por una oscuridad interna. El trauma aquí, digamos, en el caso del rescate de este niño, no desaparece para el niño, sino que se filtra constantemente entre los dos mundos. Y hay escenas, o sea, que llaman la atención, donde las luces parpadean, donde el upside down sangra hacia la realidad. Y esto para mí representaría cómo el dolor profundo, psicológico y emocional, no puede mantenerse totalmente oculto, ¿no?, perfectamente oculto. Siempre va a emerger, digamos, a nuestra realidad individual o colectiva a través de síntomas, de visiones, de ataques. Y es, digamos, lo que Freud, o sea, que fue el maestro de Jung, llamaría el retorno de lo reprimido. También el upside down representaría lo socialmente excluido. O sea, también puede leerse como la cara oculta, ¿no?, de un sistema social al que la serie durante todos los capítulos va a denunciar cosas que no, o sea, algunas que forman parte de la teoría de la conspiración, otras que son reales, porque denuncia, digamos, el complejo militar industrial de los Estados Unidos, pero también, o sea, digamos que este upside down representa lo que la sociedad margina, es decir, los excluidos, los olvidados, los dañados, los niños protagonistas, los adolescentes inadaptados, la madre desesperada, el policía alcohólico, en la serie no son héroes tradicionales. Todos estos personajes son residuos, si se quiere, del orden oficial. Lo que el sistema, el gobierno, la ciencia, los adultos normales intenta controlar, atrapar, termina filtrándose desde el upside down hacia el mundo real. Así, en este sentido, el horror no viene de otro planeta, sino un desbalance interno de la propia sociedad, es decir, de experimentos secretos, de mentiras institucionales, de control mental. Y en ese sentido, el mal, y esto es muy de Stephen King, no es ajeno, sino que es un mal estructural. También este mundo paralelo funciona como un lugar liminal entre dos mundos, ¿no?, donde las leyes físicas, temporales y morales se suspenden. En términos cinematográficos, cumple una función similar, y de esto sabes más vos que yo, al Hotel Overlook de Shining, ¿no?, en la zona, o la zona del Stalker de Tarkovsky. Un espacio donde se revela la verdad del ser, donde lo racional colapsa y emerge otro tipo de realidad que rompe con las leyes de la cotidianidad tan predecible, tan estructurada, tan, no sé. Este espacio liminal, digamos, permite que lo invisible se vuelva visible y que el duelo no resuelto, la pérdida, el abandono, la violencia silenciada, se haga visible. No por nada, digo yo, se accede a él a través de portales ocultos en momentos o momentos de ruptura. Es un espejo distorsionado, amenazante, pero revelador de aquello que no queremos ver. El Upside Down también funciona en la serie, para mí, ¿no?, desde el punto de vista psicológico, como un escenario de revelación emocional. Cada vez que los personajes se enfrentan al Upside Down, no solamente luchan contra monstruos físicos, sino que se enfrentan a visiones distorsionadas de sí mismos, de sus miedos más profundos,
de sus culpas, de sus inseguridades o de aquellas, en vez de la mejor versión de mí mismo, ¿viste? Que está muy de moda decir, sé la mejor versión de mí mismo. Bueno, ahí los personajes se enfrentan a peores versiones de sí mismos. Y en este sentido, funciona o actúa como un catalizador emocional y narrativo, porque es allí donde ocurre la verdadera transformación. El personaje Will queda marcado por él. Eleven, esta chica Eleven, que me genera, ¿viste? Te moviliza. Este personaje viene del Upside Down. Y Vecna, esta ser de monstruo, qué sé yo, se alimenta de los residuos emocionales que vienen de ese espacio-tiempo tan extraño. Cada incursión en el Upside Down es literalmente como en la tradición mitológica clásica, ¿no? Orfeo, Ulises, Dante, es un viaje hacia el fondo del alma. Y bueno, esto es desde el punto de vista, digamos, junguiano, la primera observación que yo podría hacer. Nada, te doy el pase a vos, Greg, para que comentes algo. Sí, es interesante el hecho de todas las capas de trasfondo que tiene Stranger Things. No solamente tira de la nostalgia, porque es una de las cosas importantes que yo siempre he dicho, que uno de los elementos que ha hecho exitoso a Stranger Things ha sido el hecho de que han tirado de la nostalgia, una fórmula que Hollywood de manera progresiva ha venido avanzando y ha venido estableciendo desde el año 2015, cuando salieron 4 películas que fueron tirando de esos grandes éxitos como Terminator. Ese año sale Terminator Genesis y empiezan a tirar de esa fórmula. Stranger Things tira de una época que la gente admira mucho, que es los años 80, esa época donde hubo, yo diría que fue la última época donde realmente fuimos libres, porque a partir de ahí se fueron estableciendo cambios muy marcados y muy referenciales, y que toda la información que estuvo oculta durante mucho tiempo se fue estableciendo de manera libre y empezó un proceso que creo que ya hemos conversado en alguno de los programas, y es el hecho de te doy información verdadera pero la mezclo con mentira, y en ese proceso te voy intoxicando, o sea, voy haciendo que colapses de tanta información que recibes. Entonces, uno de los elementos que ha narrado Armando en su primera intervención ha sido el hecho del uso muy perfecto de lo que son las colorizaciones, los sonidos, los personajes, que son personajes que están al alcance tuyo, ¿okay? Son personajes con los que te puedes identificar muy rápidamente. O sea, estamos hablando de un policía que ha perdido a una hija por un cáncer. Es algo que en los años 80 se había plasmado muy bien. Estamos hablando de la niñez, esa niñez que en los años 80 se pudo disfrutar de esa libertad, que yo siempre le digo a los chicos en la actualidad, la libertad que yo tuve en los años 80 es una libertad que para ustedes en la actualidad es una utopía, porque en la actualidad los niños no tienen la oportunidad de disfrutar de esa libertad kinestésica que nosotros disfrutamos. En la actualidad todos los padres son súper sobreprotectores. Y en esa época nosotros nos íbamos por horas a jugar y regresábamos y no pasaba nada. Eso se plantea en la historia. Pero, obviamente, las bases fundamentales de Stranger Things están sustentadas en lo que es, incluso el nombre original de la serie era Montauk. El proyecto Montauk, obviamente, es uno de esos proyectos conspiranoicos que hizo o desarrolló la CIA, porque obviamente hay documentos oficiales
desclasificados que te permiten acceder a esa información y tú puedes tener una vislumbración de qué era el proyecto Montauk, que era una de las bases fundamentales del proyecto de MKUltra, de control mental y de lo que es el control de la sociedad. Entonces, Eleven representa ese control mental, ese personaje que conectó con todos los espectadores, porque la cabeza principal es ella, Millie Bobby Brown, y te va representando eso. Pero, y además, obviamente, de lo que tiene que ver con una de las primeras capas conspiranoicas que tiene Stranger Things, es el Departamento de Energía de Estados Unidos, una entidad que recibe sumas irrisoriamente absurdas de dinero, 20.000 millones, 30.000 millones, 40.000 millones de dólares en incentivos a nivel del presupuesto todos los años para una infraestructura que no requiere tanto dinero. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando y qué es lo que te termina mostrando? El control que ha tenido o la primera capa que hay detrás de todo lo que representa la sociedad americana, norteamericana, para ser exacto. Ahora, cuando tú te vas un poco más a la profundidad de qué es realmente lo que representa Stranger Things y cómo hay un primado negativo muy profundo dentro de esta serie, no solamente te das cuenta de lo que tiene que ver con el inconsciente, obviamente, y ya lo ha planteado Armando, y eso, cuando yo lo vi por primera vez, yo lo asocié mucho a lo que era el budismo, que ha sido la filosofía con la cual yo me he identificado de la mejor forma, porque ha sido como la que te ha dicho las cosas un poco más claras. No te ha puesto un Dios que tienes que seguir, ni todo lo demás, sino una filosofía en la cual la chamba la tienes que hacer tú. Que la mayoría de las veces a la gente no le gusta hacer la chamba, sino endosarle la responsabilidad de su vida a un tercero, y es muy fácil, obviamente, crear una deidad para asignarle las certezas, asignarle los triunfos y asignarle también las resignaciones. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, los chicos se terminan enfrentando, todos estos, Mike, Eleven, todos los personajes, Max, están ahí, incluso, y voy con spoiler, en el caso particular ahorita, hay uno de los personajes que se integró, si mal no recuerdo, en la segunda o la tercera temporada, que es Max, Sadie Sink, la chiquita esta que es pelirroja, que ahorita está en coma. Y resulta y acontece que dentro de lo que es la mente de Vecna, ella está viva dentro de sus recuerdos. Y una de las cosas que te representa eso es que realmente lo que está vivo dentro de ti es la conciencia, no es tu cuerpo. ¿Ok? Porque el cuerpo va por un lado y la conciencia va por otro. Porque la chiquita, la hermana de personaje que hace Natalia Dyer, Holly, ha sido secuestrada y se encuentra con ella y se da cuenta de que ella está viva y no entiende el por qué. Ella dice, yo no entiendo el por qué. Ahora, ¿por qué hago esta citación? Porque obviamente han habido estudios muy profundos a lo largo de la historia donde hay registros de personas que han estado en coma y que han establecido de que ellos han estado siempre en conciencia de toda la situación que han estado viviendo y que han visto incluso a sus familiares hablarle, han visto a los doctores hablarle, han visto a todo lo que gira alrededor de su cuerpo hablarle y que se han podido desplazar a otros sitios, ¿okay? Aun cuando su cuerpo ha estado ahí, es lo que se denomina el campo astral. Entonces, cuando empiezas a desglosar todo lo que tiene que ver el upside down, también puede representar el campo astral. Ese campo astral, hay gente que quiere hacer viajes astrales, pero no se atreven a hacerlo porque le tienen miedo a lo que puedan ver, a lo que no puedan entender. Pero obviamente lo están viendo desde el punto de vista del ego, del ser, o sea, del ser inferior. Porque cuando tú te conectas con el ser superior, tienes la posibilidad de entender de que todo lo que está alrededor
termina siendo una proyección no solamente tuya, sino que el ser superior efectivamente tiene la posibilidad de navegar por eso y no le va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, para no extenderme un poco más, voy a darle el pase a mi querido Armando. No, varias cosas. O sea, lo que vos decís, viste, de los años 80, de los cuales han pasado más de 40 años en este momento. O sea, sí, los niños tenían mucha más libertad, pero porque Total. el mundo era mucho menos peligroso. O sea, que lo que hoy, que se un dato, miles de niños que no se saben dónde están y qué fin han hecho, ¿entendés? Y eso es un dato y nadie se pregunta. La pregunta que yo te lanzo con eso que estás aseverando es, ¿realmente era menos peligroso? Ya no lo sé porque, bueno, a mí me gana, viste, debería fundamentar las aseveraciones en datos duros, ¿no? Y hacer correlaciones variables. Yo tengo esa sensación, pero es algo conjetural, Claro. interno, ¿viste? También yo nací en una ciudad como San Juan, ¿viste? Es periférica dentro de la periferia de lo que es Claro. Argentina. Es una excepción que confirma la regla. San Juan no era seguro, terriblemente seguro. Era hasta aburrido. Entonces yo nací en una donde se vivía, no sé, algo distinto. Me acuerdo cuando leí por primera vez Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es un libro que escribió Juan Rulfo, un escritor mexicano, donde habla de la realidad de Comala, que es un pueblo de fantasmas, ¿no? Me lo dio mi tía Juana al leer y cuando leí Pedro Páramo dije, esto es San Juan, loco. O sea, esto es un pueblo fantasma. O sea, en ese momento, ahora la subjetividad de la experiencia personal me lleva a pensar, quizás erróneamente, de que en los 80 se vivía mejor porque no existían estas desapariciones de pibes. O sea, no. Me llevó a pensar eso, ¿viste? O sea, pero bueno, elementos conspiranoicos como vos mencionaste antes, o sea, hace referencia en forma velada a la serie al experimento MKUltra, que fue un experimento real de la CIA durante los años 50 a la década del 70, que buscaba fundamentalmente controlar la mente humana mediante drogas, mediante técnicas de hipnosis, mediante tortura psicológica. Eleven, la niña con poderes psíquicos, es un producto, o sea, para mí es como evidente, de experimentos de gobiernos similares a los que se le atribuyen al MKUltra. La serie también muestra cómo el gobierno crea soldados mentales y manipula la percepción de la realidad. Entonces, el mensaje dentro de esta velada situación al proyecto MKUltra es que hay estructuras de poder que usan la ciencia y la tecnología para dominar cuerpos y mentes sin consentimiento, hipótesis a la cual me sumo totalmente porque creo en eso. Después, el mundo del revés como símbolo multidimensional. Esta dimensión oscura del upside down, ¿no? Puede interpretarse como una alusión a la teoría sobre los universos paralelos, a los portales interdimensionales o a las realidades invertidas. Para ciertas lecturas esotéricas, ¿no? El upside down representa un astral bajo, es decir, un plano de existencia que está cargado de dolor, de miedo y sobre todo de entidades negativas que vibran en una frecuencia baja y que actúan en consecuencia. Y también hay paralelismos con la Kabbalah, con aquello que la Kabbalah llama los klipot, o mundos caóticos que existen en el reverso del árbol de la vida. Aquí nos deberíamos hacer es un universo tan vasto y tan complejo, el de la Kabbalah, que deberíamos hacer solo un programa para tocar solamente la superficie de lo que es la complejidad del mundo cabalístico. Pero digamos que el mensaje es que del mundo al revés, ¿no? Es lo que se oculta detrás del velo de la realidad. Puede ser más real y peligroso que el mundo físico. Es decir, hay energías o entidades que habitan, digamos,
dimensiones paralelas. También en la serie hay una gran crítica al complejo militar militar industrial de los Estados Unidos. Y acá, viste, no voy a citar, viste, teorías conspiranoicas a las que suscribo, ¿no? Que dicen que el complejo militar industrial, entre otras cosas, mató a Kennedy porque Kennedy quería terminar o evitar la guerra del Vietnam. Y hay un economista al que yo sigo desde hace muchos años que se llama Jeremy Rifkin. Tiene muchos libros escritos, ¿viste? Entre ellos Entropía, la economía del hidrógeno, El fin del trabajo. Lo he citado en otros programas donde hace 25 años Rifkin profetizaba, entre comillas, esto del advenimiento de la inteligencia artificial como devoradoras de puestos de trabajo, ¿no? Pero Rifkin, en un libro que se llama Entropía, te demuestra, cita y da con datos duros por qué el complejo, o sea, por qué Estados Unidos, o sea, cada dólar emitido por la Reserva Federal, en cada dólar hay 33,333333 centavos periódica la división que financian una guerra pasada, presente o futura. Es decir, el complejo, la economía estadounidense está directa e indirectamente relacionado con el estudio de la industria bélica y necesita cada más o menos unos 10 años de una guerra para poder vender y qué sé yo, y a los hechos me reviso, ¿no? Bueno, con la guerra de Ucrania y toda la... O sea, es un dato de hecho, o sea, un dato que existe. Bueno, entonces critica esto, la serie, y dice que el gobierno no protege, sino que experimenta, manipula, silencia y miente. O sea, denuncia la existencia de laboratorios secretos bajo pueblos normales, anodinos o comunes, militares que encubren muertes, desapariciones y accidentes, y conspiraciones que solo los niños o los que tengan una mente inocente pueden descubrir. Es decir, que el mensaje o el metamensaje sería que aquellos que llamamos autoridad muchas veces esconden verdades inconfesables, es decir, esconden aquella parte del poder que actúa desde la sombra. También hay una, digamos, denuncia que es el transhumanismo y la manipulación genética. Eleven y los demás niños con habilidades son parte de una agenda de creación de humanos psíquicamente modificados, hecho que denunció Aldous Huxley en Un Mundo Feliz en la década del 30 del siglo pasado. O sea, esto conecta con teorías conspirativas modernas, digamos, sobre la fusión entre la biotecnología, la inteligencia artificial y el control social. También, bueno, vos lo nombraste, ¿no? Al principio, ¿no? Experimentos como el del proyecto Montauk, que una supuesta operación militar real sobre viajes en el tiempo y poderes mentales. También hay una película que habló sobre, pero no me acuerdo, algo de las ovejas, no me acuerdo, pero habló de esa división de la CIA que entrenaba a gente con poderes psíquicos. ¿Qué dice después de leerse? Esa es la película de George Clooney y Brad Pitt. Es impresionante, eso existió, y existía su contraparte rusa, ¿entendés? Es correcto. Y te deja, ¿viste? Y no solo los mismos propulsores después o sea, los que ejecutaron realmente esas operaciones con gente que tenía poderes psíquicos son después los encargados de desmentir la existencia de esos proyectos, y lo cual, ¿viste? Venimos, o sea, lo hemos dicho en otro programa, es decir, yo afirmo, o sea, desmiento aquello que con mis hechos he afirmado, creo una zona de dudas lo suficientemente plausible para que vos, digamos, ciudadano de pie o qué sé yo, dudes de ello y digas, no, esto no ha sucedido. También hay una alusión, digamos, en Stranger Things a la tecnología como canal hacia lo invisible, y esto también abre un abanico, qué sé yo, de hipótesis casi infinitas. O sea, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con el CERN? No, digamos que las luces, los teléfonos, que me hace recordar a Matrix, la radio y otros dispositivos
se utiliza la serie como puentes entre dimensiones. Pero esto remite a creencias ocultistas, sobre todo sobre que ciertas frecuencias y campos electromagnéticos efectivamente abren portales o comunican con determinadas entidades. También aparece en teorías sobre las tecnologías como HAARP, ¿no? El control del clima y la manipulación psíquica desde con o la utilización de frecuencias ocultas. El metamensaje acá sería que la tecnología no solo puede conectar con planos ocultos, sino que puede ser como una herramienta de dominación de lo invisible. Obviamente que la serie lo muestra. Demostrar eso, bueno, forma parte de la teoría conspirativa, pero bueno, queda ahí. Y también se hace referencia a los niños como receptores de lo paranormal. En la serie, si vos haces caso, ¿no? Solo los niños y los adolescentes pueden percibir esta verdad. Y esto se alinea con teorías esotéricas que afirman que los niños están más conectados con otros planos antes de ser domesticados o socializados por la cultura. También puede verse como una crítica al despertar de ciertas personas que logran ver más allá de lo que el relato oficial te cuenta. El metamensaje acá sería que solo quienes conservan la sensibilidad pura criticar o evidenciar estas realidades ocultas. También hay otro eje, digamos, que es que la verdad, aquello, bueno, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta, ¿no? De Pilatos a Jesús, pero digamos que en Stranger Things todo parece normal hasta que se rasca la superficie. Y esta lógica coincide con la filosofía comparativa de la sospecha. O sea, lo que parece inocente, y esto es muy de Stephen King, ¿no? Stephen King introduce el horror más despiadado en la cotidianidad más inocente y anodina. Es decir, aquello que parece inocente, el pueblo, el colegio y la familia, está rodeado de secretos y está rodeado de secretos muchas veces horrorosos. Y todo está conectado por una red de poder oculto que manipula desde la sombra. Y el mensaje sería acá, bueno, nada es lo que parece, lo real, lo verdaderamente real está de... Esa parte es importante, y aquí quiero enfocarme en este espacio, quiero enfocarme en la inocencia y en los niños, que es algo que acabas de nombrar, Armando. Y es el hecho de que los seres humanos funcionamos por frecuencias. ¿Okay? Los seres humanos somos como receptores. Se hizo una investigación a profundidad para tratar de determinar en qué parte o en qué región de nuestro cerebro se encuentra la mente. Porque una cosa es el cerebro, nuestra masa gris que está aquí dentro de lo que es la cavidad craneal, y otra cosa es la mente. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es física y la otra es metafísica, o sea que no puedes tocarla, porque si yo los invito a ustedes a que toquen la mente, no la van a tocar. Les invito a que la sientan y la van a sentir porque es la que te dispara las emociones. Pero ¿a qué voy con esto? De que nosotros los seres humanos, como somos radios que captamos frecuencias, nos conectamos con diferentes frecuencias y de eso hay una película que lo narra de una forma extraordinaria, que es la película de Luc Besson, Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson, donde hay una parte específicamente donde ella está sentada en el carro y empieza como a jugar con las frecuencias que están alrededor para buscar la llamada telefónica. Los seres humanos somos así. Entonces, nosotros funcionamos y nuestra conciencia está condicionada a esa frecuencia, que puede ser una frecuencia alfa, puede ser una frecuencia beta, beta alta o beta baja, frecuencia zeta y frecuencia delta. Nosotros los seres humanos, los adultos, por lo general estamos en estado alfa. Estamos en estado de reposo y nuestra atención no está enfocada hacia un punto específico. Cuando
empezamos a prestar atención a algo, estamos en beta, que puede ser muy leve, o estamos en estado hipnótico, en beta alto, prestándole atención porque la información que estamos recibiendo es importante. Entonces, eso es lo que se llama estar en estado hipnótico. Y eso pasa con una película, eso pasa cuando vas al teatro, eso pasa cuando estás leyendo un libro y el mundo alrededor se te apaga. Lo que pasa es que no le estás prestando atención. El estado zeta es ese estado, nosotros cuando somos adultos, es ese estado que ocurre exactamente antes de irte a dormir, justo en el momento en que ya estás a punto de irte a dormir, donde se te van apagando los sentidos. El último sentido que se apaga cuando nosotros vamos a dormir es el oído. Y ahí estamos en estado somnoliente. En ese estado zeta nosotros amplificamos porque soltamos el control de los sentidos, que al final terminan siendo, yo siempre lo he dicho, que los 5 sentidos de nuestro cuerpo humano no solamente son, en teoría, tus aliados, sino que son tu prisión, porque no te permiten ver. Si tú estás condicionado y estás programado y tienes metaprogramas instalados en la base que filtra tu realidad, porque esa es otra cosa que ahorita vamos a hablar de la realidad. Entonces, lo que termina aconteciendo es que tú no ves todo el espectro total. ¿Okay? Este estado zeta, por eso es que, por ejemplo, y voy a citar obviamente directores muy reconocidos, James Cameron, Steven Spielberg, tenían al lado de sus mesas de noche de dormir, tenían libretas para anotar, porque parte de la información que ellos utilizaron para sus películas la recibían en esos estados de sus sueños y lo marcaban y lo escribían. Y el estado delta ya es cuando nosotros estamos dormidos, en fase REM, estamos totalmente dormidos. Entonces, los niños o nosotros, los seres humanos, hasta el 8º año o 9º año, funcionamos constantemente en estado zeta. No hemos sido condicionados todavía, no hemos recibido metaprogramas muy profundos, si no hemos tenido mucho contacto con el exterior, o sea, que hemos sido personas que hemos sido muy de casa, hemos tenido la posibilidad de jugar sin conectarnos con el resto de los niños, o sea, hemos sido muy nosotros. Eso se puede prolongar un poco más. Pero ¿a qué voy con esto? Por eso es que nosotros tenemos la posibilidad de recordar muchas cosas o ver el tiempo desde un punto de vista muy diferente cuando somos niños. Porque como tenemos la oportunidad y estamos en esta frecuencia, registramos más información de la que registramos cuando somos adultos. Estamos en estado alfa o estamos en estado beta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Stranger Things? Que una de las cosas que se nos presenta en esta serie es que los niños son altamente modificables. Hay una frase que dice Vecna, y por eso, si no han visto la serie y no quieren recibir spoilers, sálganse o de live que están aquí en TikTok o probablemente cuando ya ven el programa el 5 de diciembre en YouTube, tengan la oportunidad ya de haber visto la serie, porque si no la has visto, el internet ya está poblado de spoilers. Entonces hay una frase que él dice, que esa fue la que me hizo clic cuando se la escuché ahorita, para ser exacto, en el 4º capítulo de la 5ª temporada. Él dice a Will, cuando lo agarra, dice una frase, es que los niños son fácilmente manipulables y tú me lo mostraste. Y eso me va a permitir a mí acceder a algo mucho más grande. Y obviamente, una de las cosas que está haciendo él es crear un puente Isaac-Rosen, que es un agujero de gusano entre dimensiones. Pero la parte aquí que a mí me hizo clic fue eso, que los niños, estando en estado zeta, son altamente manipulables. O sea, la frecuencia de un niño en estado zeta es como una esponjita, que tú la puedes arrugar y ella va a regresar y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. O sea, tú puedes inducirle a un niño. Al final, toda la sociedad está siendo llevada hacia donde exactamente quieren que la lleven en la actualidad. Y los métodos de control cada vez son más sutiles. Lo que pasa es que si tú no te detienes a parar un poco el ruido que hay alrededor tuyo, nosotros estamos ahorita plagados de ruido que puede ser nuestra propia
propia familia, plagado de ruido de lo que puede ser la urbanización o donde esté ubicado tu casa, plagado de ruido de las redes sociales, plagado de ruido. Antes habían 3 estrenos de películas al año, ahora hay 1000. Entonces, todo ese ruido no te permite revisar por qué yo hago lo que hago, para qué hago lo que hago. Si realmente lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por convalidación propia, porque estoy decidiendo hacerlo yo o porque me lo están induciendo. Y eso tiene que ver con el hecho de que nosotros los seres humanos funcionamos como un radio de sintonización, al punto de que ahorita, mediante las ondas microondas, ya hay un dispositivo diseñado para transferir información que solamente una persona puede escuchar. Puede estar plagada de gente alrededor y la puede escuchar. Entonces, le pueden transferir una información específica y le pueden decir a alguien, oye, tú estás viendo a Dios con esa información que están transfiriendo. Entonces, la serie utiliza el catalizador y todas las películas de los años 80 utilizaban los catalizadores de los niños o lo utilizaban para la fantasía positiva, por ejemplo, como la búsqueda del tesoro de los Goonies, o la utilizaban para elementos oscuros. Obviamente, desde los años 80 tenemos una serie que terminó siendo referencia de Stranger Things, que era It, que ahorita inclusive está compitiendo de manera simultánea en HBO Max. It, Welcome to Derry, que narra lo que aconteció antes de lo que son los eventos de la película, pero tiene muchas similitudes. El catalizador son los niños y los niños funcionan en estado zeta. Por eso es que yo siempre he dicho que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno tiene un niño alrededor, porque le puedes transferir información y el niño la va a recordar siempre. Mi querido hermano. Muchas cosas, o sea, que me vienen a la mente. O sea, una es lo que cuando vos decías, ¿no? Hace muchos años yo leía a David Icke, que después se hizo muy famoso antes de que Correcto. David Icke se hiciera famoso, y justamente él hablaba de que la mente funge como un Wi-Fi de una cierta vibración que nos permite una determinada percepción de la realidad. Una cosa así también lo afirmaba Jacobo Greenberg, o sea, el famoso científico mexicano que habló sobre la teoría de la teoría sintética. Sí, directamente, o sea, bueno. Entonces pensaba en esto, pensaba también en lo que vos decías del budismo, donde Buda hace 2500 años enuncia esto, ¿no? De la percepción de la realidad y dice, mira, la tarea del despertar es una chamba que la tenés que hacer vos solo, o sea, no ni afirma ni niega la existencia de Dios. También hay que contextualizar, ¿no? El momento en que Buda hace la India y qué sé yo, y hablando de la India, pensaba afirmaciones de maestros como Ramakrishna o Ramana Maharaji, es decir, que decían, fíjate, vos, el peor error que puedes cometer es identificarte con tu cuerpo y con tu mente. Claro, yo lo estoy verbalizando, hay que hacer, viste, la chamba de claro, desidentificarse, de realizar de que vos en realidad sos el principio, el del uno, común a todos los principios, el uno, el qué sé yo. Pero bueno, volviendo ya, creo que para finalizar, ¿qué paralelismos hay entre Stranger Things con los textos sagrados alquímicos? O sea, o textos sagrados y alquímicos, ¿no? Stranger Things puede interpretarse como una narración mitopoética moderna que guarda resonancias muy fuertes con textos sagrados, con relatos bíblicos y con símbolos alquímicos. Los arquetipos que movilizan tienen raíces muy profundas. Por ejemplo, la caída y el exilio, narrados en la Biblia y el Génesis, ¿no? El upside down
funciona como un infierno invertido, o como la tierra de la caída, similar al Sheol o al Tártaro, un lugar de sombra donde las leyes divinas ya no rigen. Si vos observas, Will está atrapado en ese mundo y representa al inocente como el mismísimo Jesucristo en el infierno durante el Sábado Santo. Y Hooper, al final de la temporada 3, se sacrifica, y este es el autosacrificio digamos, la salvación de los demás, y desciende Hooper, eh, desciende a ese estadio, que es una imagen del descensus ad inferos, o sea, en la que la teología simboliza la redención, la propia redención. Si buscas un paralelismo, este descenso al Upside Down es una metáfora de la caída original mencionada en la Biblia, es decir, salir del paraíso, perder la inocencia y enfrentar al mal para transformarse. Después hay sobre la alquimia, o sea, sobre el anigredo, el renacer en los textos de alquimia, el proceso de transmutación del alma, según los libros alquímicos, empieza con la anigredo, o la fase negra, es decir, los personajes en este sentido atraviesan esa fase literalmente al entrar al Upside Down y enfrentar al caos, al dolor y a la muerte simbólica. La serie, en términos generales, sigue una estructura narrativa alquímica, es decir, está el nigredo, el trauma, el albedo como el entendimiento y el rubedo, que es la transformación barra redención. El laboratorio como el humúculo de los textos alquímicos, pero con un potencial redentor. Acá la lectura alquímica sería que el horror es necesario para la purificación y el monstruo, digamos, es el catalizador del renacer. También ¿no? Se puede identificar la figura de el uno caído, del Lucifer, del Prometeo. El Vecna Vecna o el Henry 001 es una figura luciferina. Es un ser poderoso creado por humanos que se revela y termina como el rey del mundo oscuro. Como Lucifer fue el primero, Down, que luego se transforma a su imagen, pero también es un Prometeo oscuro, es decir, un ser que conoce los secretos prohibidos y los usa contra la humanidad. Y acá tenemos una lectura mitológica llena de significados, o sea, el significado de Lucifer, de Prometeo, hay, bueno, el significado de robar la manzana a Eva. Y hay otras lecturas donde dicen, no, realmente lo que le da Lucifer a Eva, le ofrece a la humanidad, es el fruto del conocimiento, Génesis 3, ¿no? El fruto del conocimiento del bien y del mal y todo lo demás. Pero está esa lectura muy presente. Yo la veo muy presente a la componente prometeica. Y también en Stranger Things, pensando, valga la redundancia, en Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley, eso y Moksha, ¿no? Tiene otro libro que se llama Moksha. Moksha quiere decir en sánscrito iluminación. Entonces, por un lado, Aldous Huxley en El mundo feliz sirve vos lees Un mundo feliz y te está describiendo hoy. Describe la enfermedad, si se quiere, y el antídoto a través de Moksha, es decir, podés salir de esto a través de Moksha, que es la iluminación, que no es ni más ni menos que lo que le proponen los místicos hindúes, que con todo respeto hacia todas las religiones, el principio de todo está en India, o sea, el principio de todo, incluso de las religiones, que es compleja la cuestión, ¿no? Llevaría mucho más tiempo, pero digamos que más allá del relato, la serie puede leerse como una profecía simbólica sobre el destino de nuestra sociedad,
si, si seguimos ciertas rutas, es decir, si seguimos muestra cómo la ciencia sin límites morales abre portales que no deberían abrirse. O sea, el laboratorio de Hawkins es el famoso templo profanado, donde se juega a ser Dios, y una expresión de los yankees, ¿no? Play God, es decir, jugar a ser Dios, y que tiene consecuencias nefastas y que tiene también reminiscencias, ¿no? Del Frankenstein que ahora está tan de moda por este director mexicano, que si el ser humano sigue manipulando fuerzas invisibles, mentales, tecnológicas, biológicas, sin responsabilidad, habrá pero portales que conspiran a favor de la propia destrucción. Otro componente que no pude evitar pensar en Isis sin velo, de Elena Petrovna Blavatsky, una de las fundadoras de la teosofía. Si bien se la acusa a la Blavatsky de un montón de cosas, pero Isis sin velo es lo que hay detrás del velo de la realidad. Upside Down filtra lentamente a la realidad. O sea, la mentira y el trauma no se pueden entender enteramente si vos no traspasás el velo. La tecnología que usamos, los medios que consumimos, incluso las emociones reprimidas pueden abrir a esas puertas sin el velo de esas puertas, sin quererlo. Ahora bien, antes a los que se le abría el velo de esa realidad era la gente que estaba iniciada, gente que seguía un ritual de iniciación para acceder a ese tipo de conocimiento que no podía ser transmitido por otro medio, sino a través de un ritual de iniciación. Ahora, si vos abrís esos velos y no estás preparado, no lo sé, con el ritual, digamos, correspondiente, podés reventar. Y es lo que se está diciendo. Y también muestra Stranger Things una sociedad al borde del colapso. O sea, cada temporada el mal, si vos ves, se hace cada vez más grande, más estructurado, más visible, más pérfido. El desgaste espiritual de Occidente, y a los hechos me remito. O sea, Occidente para mí está descomponiéndose. La pregunta sería es que si Occidente se está descomponiendo en forma aleatoria, random, o si hay una planificación para destruir Occidente. Es decir, se muestran familias rotas, instituciones fallidas y trauma infantil colectivo como producto de eso. Y la profecía sería que si no reconstruimos el lazo humano, está el sacrificio, el amor, y el sistema va a colapsar. En los años 90 yo lo seguí mucho, lo aconsejo leerlo. Se llama Enrique Barrios, tiene un libro muy maravilloso que se llama Mensaje Acuariano. Más allá de la disidencia que pueda llamar el título, él habla en ese libro, muy, muy bello, que dice que una cosa que es cierta, la fórmula regia que han tenido las civilizaciones para colapsar a lo largo del tiempo es mucha tecnología, poco nivel de amor. Es decir, cuando vos tenés esa conjunción de tecnología muy avanzada y específica y poca humanidad, te estás colapsando. O sea, vas a colapsar Y digamos, otra denuncia que hay en Stranger Things velada, digamos, que hay fuerzas que nos dominan, que no son humanas. O sea, el horror en Stranger Things no es natural, es invocado por la ambición, por el deseo de poder, por el abuso del poder. Pero una vez abierto ese portal, las consecuencias van a ser inhumanas. Y lo que creemos controlar nos va a terminar controlando, y ahí está la metáfora, ¿no?, de Frankenstein. Y también la metáfora de, no sé si te acordás, del ratón Mickey en Fantasía. Una vez que las energías, o que determinadas energías son liberadas, la caja de Pandora. Una vez abierta la caja de Pandora, el desastre se hace presente. Y ya por ahí cerrando el programa del día de hoy, fíjense una cosa, y es algo que yo he planteado en algunos de nuestros programas, y lo planteo siempre cuando tengo la oportunidad de compartir información.
lo acabo de decir en el bloque anterior, nuestros sentidos terminan siendo nuestros mejores aliados para interpretar la realidad. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué es lo que es real? Lo que la gente te puede decir, ¿no? Lo que puedo tocar, oler, ver, escuchar y percibir. Ajá. Y lo que está fuera de ese espectro, por ejemplo, y de una manera muy fácil, los perros tienen la oportunidad de escuchar frecuencias auditivas que nosotros no escuchamos. Los gatos tienen la oportunidad de ver cosas que nosotros no vemos, porque cuando te fijas en la apertura de su iris, tienen la oportunidad de aperturarlo mucho más de lo que nosotros lo hacemos. Y esa explicación es súper simple. Nosotros vemos, y lo voy a poner así, de 0 a 1500 nanómetros que existen dentro del espectro de la luz, los seres humanos, con nuestro ojo, podemos ver solamente del 399 hasta el 700. Y por eso vemos, dependiendo de la frecuencia, vemos un color o vemos otro. Pero eso significa que lo que está de 398 para abajo o de 701 para arriba en nanómetros no existe. Claro que existe, porque los rayos ultravioleta existen, te queman. Cuando tú sales a la playa y te vas a quemar con el sol porque los rayos ultravioleta se están quemando. Los rayos gamma existen. Lo que son los rayos generados a nivel nuclear existen, se pueden percibir, ¿okay? Pero no los puedes ver, pero están ahí. Las ondas electromagnéticas que transmiten información están allí, pero tú no las puedes ver. Entonces, realmente, ¿qué es lo que es real? Porque hay una cosa importante que aquí el upside down, la distancia entre el upside down y nuestra realidad es simplemente una tela. Cuando ocurren los ataques de chicos, el Demogorgón simplemente lo que hace es rasgar la realidad con sus garras como si estuviera agarrando una tela y la estuviera abriendo. Entonces, esto te hace pensar realmente qué es lo que es real. Y eso te lo presentan dentro de una manera muy, muy práctica. O sea, dentro de lo que es esta serie. Por eso es que una de las cosas que yo siempre digo es, hay que hacerse preguntas mucho más profundas cuando nosotros estamos viendo algo, porque hay un elemento, por ejemplo, como en este caso particular, como una película que se presentó en su cuarta emisión ahorita, que fue El Conjuro 4. La gente fue a ver El Conjuro 4 y resulta que acontece que dentro de lo que es la simbología del Conjuro 4 y lo que se presentó, hay tomas reales de lo que aconteció con los Warren en su momento y que fueron presentados. Por eso es que había personas que salían de la película choqueados, incómodos, molestos, asustados, aterrados, porque realmente lo que estaban presentando ahí son elementos de ocultismo a tu plena vista. Y uno de los elementos que existen o se sustentan dentro de esta dimensión es el hecho de que estamos supuestamente en la dimensión del libre albedrío. Si yo te presento a ti algo y tú lo aceptas, es como ya yo te dije que iba a ocurrir. Entonces, esta serie representa muchos elementos y tiene muchas capas de información y hay que ir más allá de lo que es evidente, de los colores, de la musiquita muy chévere, que conecta no solamente con gente adulta por encima de los 40 que vivimos esa época, sino que conecta con las nuevas juventudes que hay en la actualidad. Entonces, los invitamos, llegamos hasta aquí porque ya hemos superado la hora de nuestro programa. Los invitamos a todas las personas, si esta vez es tu primera cita con nosotros en el canal, por favor, suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y obviamente queremos escucharte, queremos leerte. Deja tu comentario ahí en la cajita para saber si realmente lo que hemos hablado el día de hoy ha sido una sarta de boludeces o hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis a profundidad
ya que no te habías tenido el tiempo para aterrizarlo y hacerte las preguntas correctas. Y la que nosotros siempre hacemos, ¿quién paga y a quién le conviene? Esa es una pregunta que es prácticamente la pregunta que define entre mates y arepas. Así que invitarlos a que estén atentos a la próxima semana, ya sería la segunda semana del mes de diciembre, y que tengan la oportunidad de disfrutar, porque se vienen entrevistas para cerrar el año. Nuestro programa número 40 va a tener una entrevista realmente potente, y que van a tener la oportunidad de disfrutarla ahí en estos días. Así que nada, como siempre digo yo para despedirme, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma, saludo a tu alma